Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de Experiencias TIC, Conexiones con Expertos. Es una de las últimas experiencias que vamos a tener en este año y queremos darle la bienvenida a nuestra ponente, Concha Monge. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos Un días. placer. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Bueno, Concha es investigadora en robótica y profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene amplia experiencia en desarrollo de robots, concretamente, bueno, pues está trabajando en su robot asistencial Teo, que luego pues hablaremos un poco de él, por el que ha recibido múltiples premios y además ha sido asesora científica de la película Autómata, producida y protagonizada por Antonio Banderas, y además también colabora en la sección de ciencias del programa de Julia Otero, Julia en la Onda. Con toda esta trayectoria, bueno, la primera pregunta que te queremos lanzar, Concha, es ¿qué es Robotic Labs? Bueno, pues el Robotics Lab es el grupo de investigación en el que yo trabajo, en el que me ha permitido desarrollar todas estas, digamos, estos desarrollos científicos, ¿no? Es un laboratorio que se dedica exclusivamente a la robótica. Trabajamos con plataformas de todo tipo, robots sociales, robots industriales, robots asistenciales, robots humanoides. Entonces hay una amplia gama de habilidades que desarrollamos para los robots, de manera que para cada función que tengan que hacer la hagan de la manera más eficiente posible, ¿no? Y creo que es muy interesante trabajar en un laboratorio tan multidisciplinar, donde no nos dedicamos pues solo a un tipo de robot concreto, ¿verdad? Porque, bueno, pues unas disciplinas influencian a las otras y al final pues creces muchísimo más como investigador por un lado, ¿no? Y las plataformas también pues son mucho más robustas por otro lado, ¿no? Entonces, es una plataforma que a mí me ha servido de lanzadera absolutamente para poder desarrollar mis investigaciones con una aplicación muy clara en robótica. Estupendo. Queríamos recordarle a todos los asistentes que cualquier pregunta que quieran lanzarle a Concha pueden hacerlo a través de Twitter utilizando el hashtag EncuentrosTIC. Con respecto a todo el tema de la robótica, bueno, el concepto un poco así a nivel general de la ciudadanía está basado en las películas, en la literatura y en la ciencia ficción. La siguiente Sí. pregunta que te queríamos lanzar era si crees que esta visión ayuda o por el contrario pone impedimentos para conocer de verdad cuál es la actualidad de la robótica. Bueno, evidentemente en nuestro imaginario influye muchísimo lo que vemos en el cine, ¿no? Fundamentalmente. Yo creo que no es negativo, yo creo que es positivo porque normalmente en el cine se retratan anhelos que tiene la sociedad, ¿no? Y por eso conectamos tanto con algunas películas que vemos, ¿no? Porque en el fondo nos tocan digamos, nos recuerdan que eso es algo que anhelamos, ¿no? O que queremos, ¿no? O que nos atemoriza también, ¿no? Entonces yo creo que es positivo desde ese punto de vista, ¿no? También muchas veces ocurre que en el cine tenemos, los científicos tienen un referente también, ¿no? Es decir, muchas veces nos influencia mucho lo que ocurre en el cine y queremos reproducir eso mismo que ocurre en las películas, ¿no? Ya ha pasado con Blade Runner, pues tener un dron volador, un coche volador, donde, ¿no? Pues desde el que poder viajar de un lado a otro, ¿no? Pues en el fondo, los científicos, como bien humanos que somos, pues también tenemos esos mismos anhelos e intentamos jugar para conseguir ese tipo de, ¿no? En este caso, pues de drones voladores o de lo que se trate, ¿no? Entonces yo creo que es positivo. Sí que es cierto que, claro, también se da una visión muy libre de lo que es la robótica, en este caso, y pues muy alejada también, ¿no? De lo que realmente es la robótica y son los robots de hoy en día, ¿no? Entonces, automáticamente se les da un poder tremendo a estos robots, se les dota de una inteligencia suprema que no tienen y de unas capacidades de locomoción que tampoco tienen, ¿no? Entonces, pues hay mucha gente que se queda con eso y que además solo es capaz de ver la parte negativa de eso, ¿no? Porque en muchas películas también se explota mucho la parte negativa o el efecto negativo que tienen estos robots cuando llegan a la sociedad, ¿no? De que nos exterminan, nos aniquilan y, bueno, en un plano quizás un poco más realista, que nos quitan el trabajo, ¿no? Entonces siempre hay un toque negativo
que yo creo que, pues bueno, que tiene otra cara B o cara A, diría yo, que es la positiva, ¿no? De la introducción de los robots en la sociedad, ¿no? Y de la que quizás pues no se habla casi nunca nada en el cine, porque eso pues no es tan morboso ni tan atractivo, ¿no? Ni nos produce tanta inquietud y por tanto pues no tiene tanto efecto en el espectador, ¿no? Y reclama mucho menos a la hora de ir a ver una película al cine. Pero yo creo que yo soy muy defensora de que hay que hablar de las dos caras siempre, de todo, ¿no? Y que creo que además hay que subrayar que la cara de la robótica es muy, muy, muy positiva, de los robots es muy positiva, ya lo estamos viviendo, ya lo estamos experimentando y hablo de robots, pero hablo de tecnología en general. Es además una cosa que es imparable, no la podemos frenar, al revés, creo que debemos intentar explotarla y ser pioneros en explotarla para no estar a la cola y por tanto pues no dejarnos llevar por lo que otros ya han decidido por nosotros, ¿no? Entonces yo creo que hay que apostar por hacer una robótica muy positiva, nada catastrofista, como muchas veces se muestra en las películas, ¿no? Y creo que lo podemos hacer y creo que además debemos hacerlo, porque es una responsabilidad que tenemos, ¿no? Con el conocimiento lo que hay que intentar es transformarlo en aplicaciones muy positivas para la sociedad, ¿no? Y la robótica permite esto, ¿no? Con respecto a lo que comentabas anteriormente de la inteligencia artificial, de los robots, o de la inteligencia de los robots, esto es algo, es un fenómeno, bueno, pues que está en auge y que se está incorporando en todas las tecnologías que también ya están llegando a nuestros hogares. Cada vez es más común hablar de Internet de las cosas, que todo tiene un poco de, bueno, pues inteligencia de este tipo. Y bueno, nosotros también queríamos preguntarte, bajo tu opinión, ¿en qué momento crees que nos encontramos actualmente con respecto al avance de la llamada inteligencia artificial? Si nos puedes comentar también algún proyecto reseñable que conozcas o en el que estés trabajando en este ámbito. Hombre, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de evolución brutal de la inteligencia artificial. Y para mí es un comienzo ahora mismo, ¿no? Pero claro, la curva de crecimiento de estas aplicaciones es tan exponencial y tan rápida con el tiempo, ¿no? Que en muy poquito tiempo estaremos en otro estadio más superior, ¿no? Entonces yo creo que es un momento muy interesante de la inteligencia artificial y que, bueno, ya se está expandiendo y extendiendo a muchos tipos de negocio y a muchas aplicaciones que actualmente pues funcionan a nivel social, ¿no? Y creo que es muy positivo porque de verdad que si no fuera por estas herramientas pues sería muy complicado gestionar los datos y por ejemplo, llegar a soluciones óptimas, ¿no? Y bueno, pues te puedo hablar como, por ejemplo, de una aplicación bancaria o de una aplicación que decide en qué debo de invertir en bolsa, como que también me puede gestionar una lista de pacientes en función de la urgencia, ¿no? O de, en fin, que es aplicable a muchísimos campos, ¿no? Y con muy buenos beneficios, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hay numerosas aplicaciones, realmente centrarnos en una. Yo personalmente no desarrollo inteligencia artificial pura y dura. Nosotros lo que hacemos es que, y esto es importante resaltarlo y diferenciarlo, nosotros lo que hacemos son robots que son inteligentes, ¿no? Pero hay que distinguir claramente lo que es un robot y lo que es una inteligencia artificial. Son dos entidades distintas, ¿no? Entonces, yo de lo que soy partidaria es de integrar la inteligencia en el robot, porque si la dejamos fuera, sin cuerpo, digamos, pues está muy bien, ¿no? Pero al final no hay un resultado tangible de esa inteligencia, ¿no? Mientras que si tú esa inteligencia la implantas en un robot, al final tienes una acción del robot, que pueda ser la que sea, ¿no? Y esto es muchísimo más positivo, ¿no? Por otro lado, también, ahora yo, por ejemplo, sí que destacaría aplicaciones que permiten que los robots industriales, los que están en las fábricas, tengan una inteligencia, que sean un sistema inteligente muy avanzado, ¿no? De manera que un sistema de producción pues lo pueda yo llevar al máximo del rendimiento, ¿no? Y conseguir que pues la mayor cantidad de productos con la mayor seguridad, la mayor robustez, la mayor precisión, etcétera, en los mejores tiempos y tal. Y utilizar esta inteligencia para esto, a nosotros en España nos vendría fenomenal, porque somos muy buenos productores, ¿no? Tenemos fábricas de coches fantásticas, incluso fabricamos aviones, en fin, tenemos una industria robotizada muy potente, ¿no? Hay que dotarla de esa inteligencia para hacerla todavía más potente a esa industria, ¿no? Creo que somos menos competidores si hablamos solo de inteligencia artificial, porque
hay otros países que van muy por encima, muy por delante de nosotros, pero creo que si llevamos esa inteligencia a la producción industrial que tenemos, pues podemos ser punteros, ¿no? Y yo creo que hay que apostar por la robótica inteligente y no solo por la inteligencia artificial, cuidado, porque ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces siempre yo soy partidaria de que hay que poner un cuerpo a esa inteligencia y que los beneficios van a ser todavía mayores, ¿no? Entonces, bueno, yo resaltaría esa línea, ¿no? de la producción industrial inteligente. Para mí es uno de los proyectos que creo que es más interesante y en el que creo que España debería de verdad apostar, por el que debería apostar y en el que debería realmente invertir. Si queremos mantener algo en lo que ya somos nicho, de lo que ya somos bastante punteros, como es pues nuestro mercado de fabricación de productos como vehículos y aviones, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. El concepto de robótica inteligente, sí que yo creo que, bueno, es Eso es. clave lo que tú comentas de la diferencia. Estupendo. Pues todo esto, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué sociedad, qué nos depara para la sociedad, para el futuro? ¿Esto es algo que consideráis que ya está presente o que vamos a hacer cambios exponenciales en muy poco tiempo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, esto está presente y está transformando a la sociedad, ya la ha transformado. La aparición del teléfono móvil, de Internet, todo esto ha transformado absolutamente la manera que tenemos de relacionarnos y de acceder a la información, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy positivo, pero que claro, también entraña unos retos muy importantes que hay que abordar, ¿no? Y que son muy, muy complejos por un lado y preocupantes también por otro, ¿no? Pues yo creo que hay que ser honestos y hay que responsabilizarse también del manejo que hacemos de la tecnología, ¿no? Porque ocurre una cosa y es que el acceso, por ejemplo, a la información que tenemos hoy en día, que es masivo, también nos hace ser como mucho más impacientes, ¿no? A la hora de consultar la información. Si tarda más de un minuto en cargar cierta información ya estamos alterados, si no tenemos acceso a la web o no tenemos acceso a la información nos entra ansiedad, etcétera, ¿no? Y esta sobreexposición, aparte de muchas veces generarnos frustración y ansiedad, también tiene una consecuencia bastante negativa y es que no profundizamos en los contenidos, ¿no? Porque nos cansan enseguida, estamos tan acostumbrados a seleccionar lo que nos gusta en el momento que nos gusta y demás, que pasamos muy por encima del resto, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa negativa, porque no siempre tenemos que aprender de lo que nos gusta, hay que aprender otras muchas cosas y hay que dedicarle un tiempo y hay que profundizar en la información. La información por sí sola no vale nada, salvo que yo la interiorice y la convierta en un conocimiento, ¿no? Y cuando eso es así, pues el conocimiento te sirve como una herramienta para realmente cambiar el mundo. Pero para eso tiene que haber un entendimiento, una comprensión profunda de esa información, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues eso es una responsabilidad que tenemos que tener muy clara y que nos va a permitir, si lo hacemos así, pues realmente pues, poder ofrecer soluciones a la sociedad gracias a la implementación de los robots importantes, ¿no? Entonces, para mí el gran reto de todo esto que estamos viviendo ahora mismo y la única manera que tenemos de no quedarnos atrás y de que los robots en un futuro, como bien se dice por ahí, pues nos invadan y nos dominen y decidan por nosotros y nos queden sin trabajo, es realmente tener formación, formarnos, tener conocimiento, ¿no? Ser una sociedad formada. Yo creo que en esto hemos evolucionado muchísimo desde tiempos prehistóricos, donde antes el motor de todo era el alimento, luego ha sido el dinero, y ahora es el conocimiento, porque las sociedades que más conozcan son las que tienen las soluciones a los problemas y por tanto son las más ricas, ¿no? Y las que más calidad de vida van a tener, nada que ver con tener dinero, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran reto. A mí lo que más me preocupa de todo es que realmente nos preocupemos en prepararnos para conocer qué significa vivir en una sociedad tecnológica. No me refiero a que todos tengamos que ser ingenieros, no, para nada, ¿no? Sino a entender muy bien las herramientas que tenemos a la mano. Simplemente con entenderlas bien y darle el poder que tienen y no más, es suficiente, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran reto y hacer un uso responsable de la tecnología. Entender que si yo cuelgo una foto de alguien en unas redes y digo algo, pues eso va a tener un impacto imparable, ¿no? Entonces tengo que ser consciente de eso, intentar usarlas con responsabilidad, ¿no? Para mí quizás el mayor de los retos, porque esta es una herramienta muy poderosa y muy masiva, entonces las consecuencias de su uso también son masivas, ¿no? Y bueno, pueden ser, como siempre, positivas o negativas, claro.
La adquisición de competencias digitales, claro, pues es el fundamento que tiene todo el tema de la adaptación de la sociedad a la transformación digital. Porque esto tiene mucho que ver con la pregunta que te voy a hacer ahora a continuación. Todo lo que hemos hablado antes de la productividad de nuestra industria, a la que nosotros podremos sacarle un mejor partido si estamos formados con competencias digitales. Bueno, el tema de la robótica es un poco, ¿cómo diría? Hay mucha gente que está pensando que en el futuro los robots podrían terminar con muchos puestos de trabajo tradicionalmente realizados por personas. Entonces, nosotros queríamos preguntarte cuál es tu opinión al respecto en la sustitución de la robótica con respecto al trabajo humano. El miedo este que existe, hay mucha gente que es reticente al desarrollo tecnológico por este motivo. Ujú. Bueno, yo creo que es un miedo real, o sea, hay unos fundamentos claros detrás, reales, objetivos, y es cierto que hay puestos de trabajo que se reemplazan por una mano de obra robótica, eso es una realidad, ¿no? Lo que pasa es que esto lleva siendo una realidad desde hace muchísimos años, hemos superado muchísimas revoluciones industriales, ¿no? Muchos momentos de revolución industrial y de automatización. Y bueno, en aquellos momentos nos parecía como algo muy preocupante y bueno, pues y con mucho impacto en la sociedad, por supuesto, que lo ha sido, ¿no? Pero yo creo que al final ha sido más positivo que negativo, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que entender es que el avance tecnológico es imparable, o sea, eso es una cosa que hay que entenderla, ¿no? Y que creo que además es muy positivo. Evidentemente tiene esta cara negativa, que hay personas que desempeñan unos ciertos trabajos que son más susceptibles de verse reemplazados o de verse realizados por robots, ¿no? Que son trabajos pues mucho más rutinarios, donde son tareas muy repetitivas y demás, muy tediosas y demás, ¿no? Entonces, es indudable que un robot lo va a hacer muchísimo más rápido, con mucha más precisión, ¿no? Y si realmente queremos tener una producción acorde a la competitiva, vamos a llamarla así, evidentemente, pues con un humano no podríamos hacerlo, ¿no? No se concibe hoy en día que tengamos los coches que tenemos si no es porque hemos introducido los robots, ni un teléfono móvil de este calibre si no tenemos robots que sean capaces de hacer chips a nivel de la micra, ¿no? Y con una precisión importantísima, ¿no? Entonces, creo que todo esto es muy positivo, que existan los robots y que permitan hacer ese tipo de trabajos. Ahora bien, hay que poner herramientas, ¿no? Yo creo que la tecnología por sí es positiva, pero hay que regularla. Su uso hay que regularlo. Entonces, yo creo que más que intentar frenar la tecnologización, lo que hay que hacer es plantear un marco legislativo que la regule, ¿no? Que la regule de verdad, pensando en el humano como primer componente de la ecuación humano-robot, ¿no? Y aquí es donde estamos ahora un poco verdes, ¿no? En Europa también estamos, desde a nivel europeo, estamos a ver cómo lo hacemos, qué significa un robot autónomo, si le vamos a dar o no la categoría de persona electrónica, qué derechos y qué deberes, por tanto, va a tener al ser una persona, ¿no? Es decir, ahora estamos en un momento muy convulso donde se están intentando aclarar un poco estas bases legales, ¿no? Pero lo cierto es que bueno, pues hay que intentar por todos los medios que estas personas que se ven desfavorecidas por el tema de la industrialización, pues tengan un respaldo, ¿no? Yo creo que las empresas también tienen que comprometerse a impartir una formación a estas personas para poderlas reubicar en el puesto de trabajo. Creo que eso es fundamental, porque estas personas además conocen muy bien el trabajo que desarrollan y muchas veces la máquina, vale, pues lo hará de una manera concreta, pero el técnico que está ahí detrás de la máquina sabe muy bien si la máquina lo está haciendo bien o no, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento humano no habría que eliminarlo, sino que habría que complementarlo con el robot, ¿no? Y yo creo que por ahí tienen que ir las empresas en la medida que se pueda, ¿no? Ese conocimiento que tienen esos trabajadores es súper valioso y no se puede tirar a la basura. Primero, desde el punto de vista ya egoísta de la empresa, pero segundo, pues porque es una persona de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que estas medidas se deben intentar imponer, ¿no? A nivel legal y que todos tengamos esta política, ¿no? Social muy aprendida, ¿no? Muy aprendida. Porque hay países que lo hacen así, ¿no? Mira Japón, por ejemplo, ¿no? Ellos adoran a las máquinas, es decir, hay hasta días donde se les rinde culto a las máquinas y cuando muere alguna máquina, para ellos es una muerte, ¿no?
pues se le presta tributo, ¿no? O sea, es decir, que bueno, pues es así, ¿no? Y no solamente en Japón, en otros países. Entonces, al final la máquina te da un servicio. Tú tienes que entenderla como algo complementario a ti, como una ayuda a ti, no como una amenaza, ¿no? Pero bueno, esto va mucho en la cultura social y por supuesto también que estas personas pues tienen un respaldo, ¿no? A la hora de que la máquina se integra en su entorno laboral, pues ellos no pierden su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchísimo que hacer. Esta pregunta es muy compleja de responder. Yo creo que, bueno, pues, ¿qué pasa? Que tenemos que ir caminando y en función de cómo se haga el camino, pues ir proponiendo medidas, ¿no? Porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar hasta que no nos enfrentamos realmente a eso, ¿no? Mucha gente va a quedar, muchos tipos, ya no digo mucha gente, pero determinados tipos de trabajo, desde luego, están abocados a la extinción. Si consideramos que la mano de obra que lo desarrolla van a ser los humanos, van a ser las máquinas, seguramente. Entonces yo apuesto porque realmente haya una reformación, una inversión en formación y desde luego la única forma que tenemos de evitar que esto sea algo masivo es preparando a las nuevas generaciones, formando a las nuevas generaciones. Esto para mí es, como ya te he dicho antes, lo fundamental. Y es algo que ahora mismo nos atemoriza, el estar preparados, pero creo que es absolutamente sencillísimo estar preparados, porque nuestro cerebro es fantástico, solamente hay que entrenarlo en el conocimiento, y el conocimiento es muy divertido y muy gratificante, ¿no? Sí, incluso lo podemos hacer entretenido, ¿no? La forma de educar puede ser muy entretenida y ahora tenemos un montón de herramientas tecnológicas que nos permiten aprender jugando. Y eso no se olvida nunca, ¿no? Y la forma de asimilar ese conocimiento, de verdad, es la que nos permite trascender al conocimiento y hacer cosas impactantes, ¿no? Y bueno, ahora hay una línea, una cosa que se llama, en inglés se llama edutainment, que es como educación más entertainment, que es entretenimiento, ¿no? Y es fundir esas dos patas y criar a las nuevas generaciones en un entorno donde se esté educando de forma continua y divertida, ¿no? Y esto es una herramienta súper poderosa y súper positiva y yo creo que es ahí donde tenemos que insistir, para no volver a hablar o hablar cada vez menos de qué va a pasar si nos vamos a quedar sin empleo, ¿no? Claro, esa es un poco pues, la pregunta que casi todo el mundo cuando hablamos de robótica pues tiene en mente. Con respecto a este desarrollo que estabas comentando de aprender un poco jugando, que sea todo intuitivo, dinámico, que así no se te olvida. Nosotros, por ejemplo, desde el plan de alfabetización tecnológica, dentro de nuestro laboratorio social digital, estamos un poco promoviendo lo que son todas las profesiones STEM. El STEM, que parece que está un poco, digamos, la ciencia y la tecnología, hay menos personas que se dedican a estudiarla y sobre todo mujeres que no están dentro de este sector. ¿Tú tendrías algunos datos o algo que quisieras compartir con nosotros con respecto a la visibilidad de la mujer en la ciencia, la tecnología y bueno, y por qué es importante que ahora que hay muchos proyectos que sirven para dar esta visibilidad, Sí. bueno, pues, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión es muy clara, ¿no? Mi opinión, evidentemente, que la mujer ha sido muy invisible en las STEM, eso es una realidad. Hemos estado ahí, pero de una forma muy invisible, con lo cual nos ha costado mucho más estar, porque teníamos más trabas para estar, y las pocas que consiguieron estar, pues eran invisibles también, ¿no? Entonces, bueno, esto es una situación que es muy desequilibrada y que no es positiva en absoluto para nadie, porque ya solamente considerando que las mujeres somos el 50% de la sociedad, quitar este 50% de conocimiento, ¿no? En una de las ramas, cualquiera de estas ramas de las STEM, ¿no? Ya sea ciencia, matemática, ingeniería, etcétera, pues es un gran error, porque estamos tirando el conocimiento de la mitad de la sociedad, ¿no? Que es muy valioso. Pero es que además también es complementario, porque es que también la visión de la mujer en algunas cosas es diferente a la del hombre y complementaria. Yo creo que somos diferentes, complementarios, igual de necesarios, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental la presencia femenina, ¿no? Y sobre todo también porque hay que entender que si no estamos presentes en la sociedad, en todos los niveles, hay una cosa preocupante y es que los datos con los que se alimentan las inteligencias artificiales, ¿no? De los que aprenden, de estos datos aprenden las inteligencias artificiales y toman decisiones en base a estos datos. Si estos datos solo representan a hombres, ¿no?
las decisiones solamente van a afectar a los hombres, ¿no? Entonces, y esto es algo muy preocupante, ¿no? Ya, pues existen varias, se me ocurren, yo estuve hace poco en una conferencia y citaron varias, pero habrá muchas más. Por ejemplo, test que te hacen médicos, ¿no? Para ver si tienes ciertas cardiopatías o lo que sea, ¿no? Y que se basan en datos que tienen de hombres, ¿no? Constantes de pruebas que se le han hecho a hombres. Y que ese test, en función de cómo estén estas constantes, te dice si tienes una cardiopatía X, Y o Z, ¿no? Pero las mujeres tenemos otra manera de operar con esto, ¿no? Mostramos otros indicadores. Entonces, esos tests, si nos lo aplican a nosotras, no funcionan. Nos dirían algo que no tiene sentido, que igual nos dicen que tenemos una taquicardia cuando no la tenemos. No sé si me explico, ¿no? Quiero deciros con esto que, claro, las inteligencias artificiales son muy sensibles a los datos que se utilizan, ¿no? Y si estos datos no son representativos, no nos valen de nada las inteligencias artificiales, ¿no? Bueno, y ya no hablo de inteligencias artificiales, hablo del propio médico que esté en la consulta, ¿no? Que dirá, pues, mira, esto da que tú no tienes nada, cuando a lo mejor sí lo tienes, ¿no? Entonces, tenemos que estar representadas. O sea, esto es una cuestión ya de simplemente de que no podemos obviar el 50% de la sociedad, ¿no? Por un lado. Y yo creo que además la ciencia y la ingeniería requiere absolutamente de la complementariedad de los investigadores que trabajamos en ellas. Eso es fundamental, ¿no? Porque necesitan enriquecerse al máximo posible, ¿no? Y yo creo que ese enriquecimiento solo se consigue si trabajamos conjuntamente hombres y mujeres, ¿no? Entonces, todo lo que sea pensar en una ecuación diferente, para mí creo que es absolutamente un error, ¿no? Y fundamentalmente porque, repito, estaríamos desperdiciando mucho conocimiento y las mujeres, igual que los hombres, somos muy capaces de adquirir conocimientos, de tener las mismas destrezas y de llegar tan lejos como cualquier otro, ¿no? Yo quizás creo que hay una cosa importante y es que hay dos cosas aquí que afectan mucho, ¿no? Por un lado, el rol de la mujer siempre ha sido diferente al del hombre. Hemos sido más cuidadoras, encargarnos de la familia, de los hijos, etcétera. Hemos tenido más este rol que el rol del desarrollo de nuestra carrera profesional, por un lado, ¿no? Entonces nos cuesta mucho combatir esos roles, salirnos de esos roles nos cuesta, ¿no? Decir, no, es que yo me voy a ir de mi jornada laboral, voy a estar 8 horas del día fuera y mis hijos, pues no sé, no los voy a atender yo. Pueden estar perfectamente atendidos, pero no los voy a atender yo. Esto a muchas mujeres les cuesta mucho afrontarlo, ¿no? Con razón, por un lado. Eso por ahí. Y luego también hay muchas, las ramas STEM en general están subrayadas como ramas complejas, difíciles, ¿no? Entonces, la mujer siempre ha tenido una idea de que ella es mucho menos inteligente que el hombre, porque el hombre era el que desarrollaba su carrera profesional y era el brillante, ¿no? Entonces, por un lado, que nuestro rol no es ese, eso es lo que creemos o lo que han creído muchas mujeres, y por otro, que además aquello a lo que te tienes que enfrentar es te va a requerir mucho esfuerzo porque tienes que ser muy inteligente, porque es muy difícil, porque tal, porque cual, ¿no? Y yo creo que ni una cosa ni la otra son tan ciertas, ¿no? Yo creo que podemos desempeñar el rol de ser madres y de estar donde queramos estar en la sociedad a la vez que desarrollamos una carrera profesional brillante, por un lado. Y segundo, yo creo que las ramas de las STEM, las matemáticas, las ciencias, las ingenierías, no son tan complejas como parecen. Yo creo que simplemente hay que tener la intención y la curiosidad de introducirnos en ellas, de irlas aprendiendo poco a poco, ¿no? Y se puede aprender de forma maravillosa e incluso divertida y demás, ¿no? Ahí hay una responsabilidad importante que tenemos los docentes de verdad transmitirlas como deben ser, ¿no? Porque lo que no se puede concebir es que un niño o una niña de 4 o 5 años que no ha visto una matemática en su vida diga no me gustan las matemáticas cuando no sabe ni lo que son las matemáticas, ¿no? Y eso casi que solo se dice de las matemáticas, entonces hay algo que falla, ¿no? Y sin embargo luego hay gente que las descubre y les parece maravillosa y es un lenguaje como cualquier otro y que se puede aprender de una forma bastante natural como aprendemos a hablar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay que insistir un poco más. Sí, yo creo que también la manera de transmitir un poco claro. Es sonando. ¿Me suena eco ahora? ¿Hola? A mí no. No sé por qué. No sé si es la conexión. A ver. A mí me suena, yo oigo perfectamente. Tú no oyes perfecto. Nosotros ahora
Está como el sonido, no sé, No sé. Bueno, ahora ya he perdido el hilo, perdón, de lo que estábamos Sí, hablando. Ah, sí, que es muy importante transmitir como docentes dentro del ámbito de la educación que las profesiones STEM, bueno, pues son atractivas, son complicadas, pero no son tan complicadas. Y luego también yo creo que es clave la parte de hacerlas atractivas y de también un poco contar hasta dónde se puede llegar estudiando por una ingeniería o una profesión de este tipo. eso es. ¿Cómo podríamos nosotros preparar a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, a los niños, a las niñas, para afrontar estos retos del mercado de trabajo? Porque sabemos que todo el tema de las profesiones STEM son algo que está ahí, que se requiere de profesionales, que hay muchas ofertas de empleo que no están cubiertas porque no hay personas que puedan dedicarse a ello. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros orientarnos para mejorar esta parte? Bueno, yo creo que hay una cosa fundamental y es que a los niños y a las niñas se les debe educar en la igualdad absoluta. Eso es clave. Y la manera para mí, es una visión particular mía, evidentemente, ¿no? Pero yo que lo experimenté así y yo creo que es positivo, yo creo que al final que el niño aprende jugando, porque eso es una realidad en función de los juguetes con los que crece. Pues tanto a niños como a niñas hay que darles juguetes de todo tipo, ¿no? Para que desempeñen distintos roles, para que descubran distintas habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que a los niños cada vez más hay que educarlos jugando con juguetes que les permita desarrollar habilidades, que les permitan desarrollar habilidades. Lo mismo que un balón es maravilloso porque te permite desarrollar habilidades locomotoras fantásticas, pues a lo mejor hay que introducir cada vez más otro tipo de juguetes que te permitan poner más la cabeza en lo que estás haciendo, ¿no? Y hay un montón de kits robóticos que permiten resolver problemas que es alucinante cómo niños tan pequeños son capaces de resolver problemas jugando, ¿no? Colocando fichas de una manera o de otra, sin saber, incluso programan robots y consiguen que ese robot se mueva hacia un lado, hacia otro. Es decir, es jugar, en lugar de, por ejemplo, jugar a la oca tirando el dado y poniendo la ficha, pues intentar que esa ficha vaya moviéndose a través de pues una serie de programas, de códigos, ¿verdad? Que de una forma muy sencilla los niños pueden entender y pueden conseguir que esa ficha o ese robotito que se mueve pues lo haga hacia un lado o hacia otro, ¿no? Yo creo que esto es muy positivo, que son el tipo de juguetes que, bueno, no digo que haya que quitar, yo digo que hay que complementar, ¿no? Que hay que intentar complementar los juguetes actuales con este tipo de juguetes y que, por supuesto, tanto niñas como niños deben hacerlo, ¿no? Porque es verdad que estos juguetes preparan para el futuro, estos juguetes preparan para el lenguaje computacional. El lenguaje computacional va a ser tan necesario, ya lo es, ¿no? Como cualquier otro lenguaje, ¿no? Entonces, entender este lenguaje de las máquinas, que de esta manera se aprende solo y es impresionante, yo lo sé por experiencia, cómo los niños en el colegio hacen maravillas con esto y es fantástico porque ya no se trata de programar un robot, se trata de estructurar tu cabeza de una forma brillante, ¿no? De sacarle el máximo partido. Todo lo que sea estructurar tu conocimiento, tu cabeza, tu pensamiento, esto es absolutamente positivo para ti. Da igual a lo que te quieras dedicar después, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la clave, educar en el lenguaje computacional jugando con juguetes, tanto niñas como niños, el mismo tipo de juguetes, ¿no? Esto es para mí algo esencial. Yo jugué con todo tipo de juguetes, jugaba con muñecas, saltaba la comba, jugaba al baloncesto, jugaba con las maquinitas, programaba cositas con un ordenador. Ahora hay herramientas mucho más sencillas para programar y para que los niños hagan cosas maravillosas. Y creo que ahí se marca la diferencia. Es un gran error desde mi punto de vista separar el rosa y el azul y que cada uno, sobre todo si el niño tiene inquietudes, porque tú le puedes poner el juguete y si no tiene la inquietud, pues perfecto, pero le has dado la opción de decidir, de experimentar, ¿no? Pero ya de entrada sesgar me parece un error. Y luego hay otra cosa muy importante que creo que ayuda muchísimo que son los referentes, ¿no? Entonces hay nada de referentes STEM, no hay en las sociedades referentes STEM. Nos acordamos de Marie Curie, de Einstein y de cosas así, pero vamos, esta gente ya hace siglos que murió y que no están en nuestro imaginario realmente, ¿no? Entonces yo creo que hay que luchar de verdad, y esto es una responsabilidad de los adultos, porque haya más referentes. Y eso significa que en las redes sociales, más allá de los perfiles
del youtuber, ¿no? Que parece que hay una gran tendencia que la youtuber chica es la que pues se viste la ropa o la que se maquilla o la que cuida muchísimo la alimentación y demás, que hay varios perfiles, ¿no? Que están claramente, esto está identificado, ¿no? Que es como el referente femenino, y otros masculinos que son, pues mira qué músculos, mira cómo juega al fútbol, el deportista, el no sé qué. Entonces, estos son nuestros referentes, esta es la realidad. Si entras en las redes sociales, y yo lo que veo en la gente adolescente que me rodea, es así, ¿no? Pues bueno, yo creo que deberíamos ampliar en los referentes, ¿no? Pues puede ser una chica monísima y un chico que juega genialmente al fútbol, pero además mostrar sus inquietudes, científicas, filosóficas, las que sean, ¿no? Y eso no se muestra. Entonces, al final, parece que tenemos que elegir entre ser o la mega guapa o el mega deportista, ¿no? Y esto es una realidad para muchos chicos y chicas que no tienen medios y que lo que ven es de lo que beben es de esta realidad social, sesgada absolutamente y que además produce una frustración tremenda porque nadie tiene ese cuerpo, ni nadie tiene esa belleza, ni nadie tiene ese nada. Esos son patrones, estereotipos totalmente alejados de la norma, ¿no? Por lo tanto, esto al final frustra muchas vocaciones y no vocaciones, quiero decir, frustran a mucha gente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que hacer esa doble jugada. Por un lado, educar de verdad en igualdad y dando las herramientas máximas que se tengan a la mano, tanto para chicos como para chicas, de manera que nos permitan desarrollar todas nuestras habilidades. Y por otro lado, de verdad que haya más referentes en las redes sociales, que tengamos más referentes alejados de estos extremos que son los que copan las redes y de los que prácticamente nadie se ve libre, ¿no? Y esto es algo muy, 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 muy preocupante, pienso. Sí, totalmente de acuerdo. Con respecto a las preguntas de nuestros compañeros dentro de las redes sociales, antes de pasar a ellas, yo te quería preguntar por Teo. ¿En qué momento de investigación, cómo os encontráis con él y qué pasos vais a dar adelante? Pues mira, Teo es un robot bípedo humanoide que tenemos en el laboratorio, es capaz de caminar y de hacer labores de manipulación, por ejemplo, transportar una bandeja sin que se caigan las copas, lo que llamamos la habilidad de robot camarero, ¿no? Que no es nada trivial, es algo muy complicado de hacer. También es capaz de planchar la ropa, que tampoco es nada trivial, es capaz de reconocer la arruga, desdoblar una prenda, reconocer la arruga, plancharla, en fin, sin quemarla, con la presión adecuada. Todo esto son habilidades que, aunque nosotros las ejemplifiquemos en labores como la del planchador o la del camarero, pues se pueden aplicar otras muchas más cosas, ¿no? Esta misma habilidad que detecta una arruga en una prenda, pues ese algoritmo también es reprogramándolo, pues puede conseguir identificar pues una microfisura en un traje de un médico, ¿no? Que ha estado en contacto con un paciente de ébola, por ejemplo, ¿no? Y nos interesa saber eso, ¿no? Entonces quiero decirte que al final son habilidades que luego pues concretamos o aterrizamos en ejemplos concretos, ¿no? Y Teo ahora mismo pues está en un momento bastante interesante porque además yo ahora llevo un proyecto que versa sobre desarrollar extremidades blandas para los robots. Entonces, bueno, pues estamos empezando con el cuello. Hemos hecho un cuello blando para Teo. Los robots blandos, pues, tienen varias ventajas con respecto a los robots rígidos, entre otras, pues, que pues, son más deformables y, por tanto, bueno, pues el rango de movimientos que pueden abarcar es mucho mayor, ¿no? Y también son más seguros. Un robot blando, cuando se choca, pues es una cola que choca, absorbe mucha acción y por tanto pues no vibra tanto y su equilibrio se mantiene mejor, ¿no? Entonces, bueno, son varias las razones por las que creemos que hay que apostar por la robótica blanda y entonces estamos dando pasos para convertir en la medida de lo posible a Teo en un robot más blando, ¿no? Y luego, como última habilidad en la que estamos trabajando y que está teniendo mucho éxito es en la del lenguaje de signos. Teo le hemos fabricado unas manos para que hable el lenguaje de signos y reconozca el lenguaje, por supuesto, de signos de una persona que interaccione con él, ¿no? Y está teniendo muchísima repercusión esta nueva habilidad, porque al final se trata de un robot asistencial que tiene que entender a la persona con la que habla, con la que se comunica, para intentar darle el máximo apoyo, ¿no? El máximo soporte según las necesidades que esa persona exprese, ¿no? Entonces creemos que esta nueva habilidad pues tiene bastante impacto.
sin duda Teo mejora la vida de las personas, puesto que es importante, además yo creo que es un avance importantísimo el tema de hablar con el lenguaje de signos. O sea, yo me he quedado, vamos, impactada y encantada, las dos cosas. Bueno, nosotros desde los centros, las preguntas que lanzan, mira, desde el NCC de Jarandilla de la Vera nos preguntan cuándo van a tener repercusión en puestos de trabajo locales, a nivel técnico, a nivel de programadores, los nuevos robots que hay en muchas casas, los robots de cocina, los robots limpiadores. La pregunta es que cuándo tendrán repercusión en los puestos de trabajo locales. Es decir, si tú ves bajo tu punto de vista que se van a implementar dentro de la administración, por ejemplo. Hombre, yo creo que todavía las soluciones que tenemos, aunque es verdad que funcionan muy bien para determinadas tareas, existen robots que las hacen fantásticamente bien, ¿vale? Lo que pasa es que eso lo hace muy bien en un entorno, pues, por ejemplo, en tu casa, en el salón, ¿no? Pero luego hay muchas aplicaciones robóticas que no las puedes generalizar. No es tan fácil generalizar y que ahora esa introducción sea masiva, ¿no? Por ejemplo, sí es cierto que la rumba ahora ha tenido una introducción masiva en los hogares, ¿no? Pero realmente ahora mismo en el sector servicios podríamos poner rumbas a limpiar las oficinas, no digo yo que no, pero siempre habrá alguien que tenga que supervisar esas rumbas, que les vacíe el depósito, que les reemplace las escobillas cuando se queden, ¿no? Es decir, que no es tan fácil, la automatización no es tan directa, ¿no? Yo creo que la mano de obra humana es fundamental y siempre se necesita. Hoy por hoy, desde luego, por supuestísimo, ¿no? Entonces, no sería, ahora mismo no lo veo en el plazo de ya, en el cortísimo plazo de ya, no lo veo, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de robótica no podemos generalizar. No puedes decir, ¿cuándo los robots van? ¿Qué tipo de robots? Si es que un robot humanoide que venga a ser tu compañero en casa y que te prepare la cena, vamos a tardar décadas y décadas y décadas en verlo en los hogares, ¿no? Ahora, si hablamos de un pequeño robot que resuelva un problema muy concreto como la rumba, pues ese sí ya lo tenemos, ¿no? Entonces, generalizar, tendríamos que hablar de cada caso concreto, ¿no? Es muy difícil generalizar porque la robótica es muy amplia, hay muchos prototipos y hay muchas aplicaciones, entonces cada aplicación tiene su problemática y su tiempo de integración en la sociedad es, como solución, ¿verdad? Puede ser mayor o menor, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que puntualizar. Me gustaría dar un dato con relación a esto. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una solución en el laboratorio que creemos que ya es suficientemente robusta y que creemos que puede tener un impacto en el mercado, más o menos, depende también de la tecnología, pero hasta que eso tú lo puedas llevar fuera del laboratorio y que funcione robustamente en hogares, en oficinas, en donde sea, pues pueden pasar 10 años, ¿eh? O sea, es una media que, bueno, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, pero que entendamos que cuando vemos en la tele algún anuncio sobre el robot que no sé qué, o la vacuna que no sé cuál, o el ratón que se ha recuperado, hasta que eso realmente llega, tiene un impacto social en los humanos, pasan muchos años, ¿no? Entonces, todavía queda mucho para que de verdad sintamos que nuestra vida a nivel social se ha visto muy invadida por robots. Creo que todavía falta. Nos preguntan por Teo, nos preguntan que qué es un robot asistencial desde nuestra compañera Esmeralda y que si está relacionado con el tema de la dependencia. Bueno, pues si ya, por ejemplo, Teo es ahora mismo prototipo o ya está funcionando en algún tipo de entidad. Un robot asistencial es aquel que da asistencia a una persona que necesita esa asistencia. Puede ser desde acercarle un vaso para que beba, como darle de beber, como si necesita que le lave la cara, lavarle la cara. Ya existen exoesqueletos, bueno, existen robots que son capaces de coger a una persona de una cama y llevarla de una cama a otra, pues, en un entorno hospitalario o en su propia casa, ¿no? Existen este tipo de soluciones muy tímidamente, es decir, esto no es masivo. Todavía no funcionan de forma suficientemente robusta como para que ahora los hospitales tengamos los hospitales llenos de robots que hagan la labor de los operarios que están allí, ¿no? De los enfermeros y las enfermeras de los asistentes que te están llevando de una cama a otra, ¿no? Pero la idea es esta, la idea es que estos robots hagan esto, ¿no? En el caso concreto de Teo, Teo, por ejemplo, no es capaz de cogerte
y mantenerte sobre su propio cuerpo, ¿no? Hace otro tipo de tareas, por ejemplo, pues la que os digo de poderte acercar un vaso, poder darte asistencia, poderte acompañar también, ¿no? Hablar contigo, acompañarte, ¿no? Tenemos otro robot social que se llama Maggie y ahora los mini Maggies, que son pues robots que están pensados para la interacción con personas que tienen un cierto deterioro cognitivo, personas con Alzheimer y demás, ¿no? Y están pensados para que esas personas pues entrenen sus capacidades y que no las pierdan tan rápidamente, ¿no? Entonces, yo creo que el robot asistencial tiene muchas versiones, depende de a qué asistencia nos refiramos, ¿no? Teo, en este caso, es más manipulador, yo diría, es más para acercarte a algo, darte algo, mover una mesa de un sitio a otro contigo, este tipo de cosas, ¿no? Planchar la ropa, asistirte, también de una forma bastante autónoma, no solamente colaborando contigo, sino también haciendo determinadas tareas él solo. Y quizás otros robots sean más adecuados para, ya te digo, tareas cognitivas, ¿no? Como este otro que os cuento que se llama Maggie, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo que está claro es que hay muchos prototipos que empiezan a ser bastante competitivos y que van a estar ahí para el tema de la dependencia ayudando. Eso es una realidad y creo que es muy, muy, muy positivo que así sea, ¿no? He tenido en charlas varias que he dado, he tenido incluso gente que me ha dicho que no está de acuerdo con que eso sea así, con que los robots ¿no? Pues se implanten o ya invadan las casas, ¿no? Y que pues den soporte a personas pues con Alzheimer o personas que son dependientes y demás, porque creen que no es bueno el reemplazo o que nunca se podrá llegar a reemplazar a la persona humana, ¿no? Al familiar o a la persona, al cuidador, ¿no? Y yo en lo que no estoy de acuerdo es en la forma de formular las cosas. Yo creo que nadie quiere quitar al familiar o al cuidador de la ecuación si el cuidador quiere estar ahí, ¿no? Pero intentamos aliviar un poco esa tarea. Si se trata de estar moviendo a ese paciente porque no se pueda mover pues de un sitio a otro o incorporándolo o llevándolo al baño, si hay una máquina que te pueda ayudar con eso, pues bienvenido va a ser, ¿no? Y si además hay una máquina que te pueda dar conversación y pueda, por un lado, activar o entrenar, ¿no? Porque esa máquina va a estar preparada para eso. Ciertas habilidades cognitivas que a lo mejor tú no sabes cómo hacer eso con tu padre o con tu madre o con tu pareja que se encuentre en esa situación, ¿no? Y la máquina sí, pues bienvenida sea, ¿no? Yo creo que se trata de que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible. Y hay máquinas que consiguen que eso sea así por encima de los humanos. Por supuesto, el humano tendrá que estar ahí si quiere estar, creo que es absolutamente necesario, vamos, y también verse un poquito aliviado y beneficiado por la ayuda que pues, estas máquinas pueden suponerle, ¿no? Porque es realmente duro pasar las 24 horas del día con un familiar enfermo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que matizar siempre. Cuando se dan las noticias o cuando se proponen soluciones hay que matizar siempre y no ser drásticos ni cerrar la mente ni nada de esto, ¿no? Bueno, pues Teo y Maggie continúan aprendiendo, igual que estamos aprendiendo nosotros hoy de ti. La última pregunta, porque ya nos hemos quedado sin tiempo y te estamos robando mucho, bueno, con respecto a los niños hemos hablado de que es interesante el tema de motivarles con juguetes, con aprendizaje intuitivo y basado en juego, pero si alguien que no se ha dedicado nunca a ciencia, tecnología, una persona joven, 18, 20, 30 años, ¿cómo lo podríamos motivar para que pueda, digamos, reorientar su carrera profesional a estos contenidos? Bueno, yo creo que ahora mismo hay muchas disciplinas que ya tienen herramientas tecnológicas alrededor, ¿no? Que se pueden usar para desarrollar la disciplina, ¿no? Entonces yo creo que, porque no se trata de ahora todos tener que aprender las herramientas o programar robots, no, se trata de que uno de verdad se cuestione y se pregunte qué es a mí lo que me apasiona, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y una vez que uno honestamente se hace la pregunta y se responde a la pregunta, pues es importante desde ahí, desde su propia pasión, desde aquello que le motiva, intentar ver qué herramientas puede aprender, ¿no? Porque es que realmente hay tantas herramientas en tantas ramas que son maravillosas y que se pueden aprender, ¿no? Y empezar, ¿no? Empezar ahí, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues a los niños a los que más o menos una persona de 18 años que
que tenga una cierta inquietud por esto de la tecnología, pues a lo mejor yo le recomendaría que se apuntara a algún curso de programación de robótica, ¿no? Un curso con robots, con plataformas. Entonces, ahí va a conocer varias herramientas sencillas, porque lo son, asequibles a cualquier persona, hasta una persona mayor, y va a ir dando pasitos pequeños para llegar luego a resolver problemas mucho más grandes, ¿no? Pero es una primera toma de contacto con estas herramientas. Generalmente hay un montón de programitas, de software, que tú te lo puedes descargar de forma gratuita en tu ordenador y que este software te permite, pues, desde hacer un pequeño videojuego súper fácil a programar un robot y cada vez más, ¿no? Te permite ir dando pasos más avanzados. Algo que primeramente se queda metido en tu ordenador y que no tiene ninguna repercusión fuera, luego lo puedes conectar a otro chip que te puedes comprar o a otro robotito que te compras, lo conectas a tu ordenador y puedes ir cargando eso mismo que habías ideado en tu ordenador de forma simulada en algo real, ¿no? Y entonces cada vez más vas teniendo más ambición y más curiosidad y vas haciendo más tangible eso que tú pensaste, ¿no? Entonces son herramientas hipercreativas y que traspasan la pantalla, ¿no? Y que también yo creo que eso es muy importante. Y lo mismo que pasa con robots, pues pasa con, yo qué sé, si te quieres dedicar al tema de fotografía, con Photoshop, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues estas herramientas son maravillosas. Yo creo que hay que apuntarse, hay que hacer cursos, hay que moverse, porque, bueno, pues un profesional siempre es bueno que te explique las herramientas, ¿no? Y hay además un montón de cursos gratuitos, hay que moverse por ahí, que además así conoces a gente y también esas inquietudes se comparten y a lo mejor ese curso no te da la solución que tú querías, pero hay una persona que sí que te engancha a otra cosa y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de estar abiertos y de no tener pereza por aprender. De qué aprendamos y con qué herramientas, yo creo que es al final es secundario, pero hay que intentar utilizarlas todas las que tengamos a la mano, ¿no? Estupendo, pues nos quedamos con esta visión tuya, inspiradora. Te damos las gracias por la participación. Creemos que ha sido una intervención muy, muy interesante. Esperamos tener noticias nuevas de Teo y de Maggie pronto. Y más, muchísimas gracias, Concha. A vosotros, un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Chao.